Bendiciones, bendiciones para cada uno en este precioso Moed, en este precioso tiempo señalado de Yom Teruah. Bendiciones para cada uno de mis hermanos y hermanas que sintonizan Radio Shalom, la estación con el Espíritu, y quienes saludan en esta hora su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, y en cabina principal nuestros amados mentores, maestros Aarón y Araceli de Morales, en cabina principal allá en el sur de California, pues dirigiendo lo que es esta vía radio allá en los controles, y también pues los organizadores de esta bella celebración, quiero decir pues los responsables de que llegue a todos ustedes esta bella celebración que está hoy teniendo la Kehilá o las Kehilot de Yehoshua, a las cuales pertenecemos y que dirigen nuestros amados pastores Aarón y Araceli de Morales. Así que estamos contentos. Acabamos de salir apenas ayer pues de lo que fue la Tekufá y de Shabbat, y ahora hoy estamos en Rosh Hodesh y celebrando como manda la Torá Yom Teruah. Y por eso el tema que tenemos hoy es el regreso del Mashiach, basados pues en lo que nos dice la Torá acerca de esta celebración en Levíticos capítulo 23, verso 23 al 25, que vamos a estar leyendo. Pero antes vamos a hacer una tefilá a nuestro Yehová. Oremos. Abba Kadosh, en el Shem de Yeshua Mashiach, le pedimos en esta hora que bendiga nuestras vidas, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están celebrando este bello Moed, este bello tiempo señalado, y que realmente nos es de mucha, pero mucha bendición a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a los que hemos regresado a la senda antigua, guardando Torá y guardando lo que son sus tiempos señalados, como este que es muy especial. Muchas gracias, Abba Kadosh, porque sabemos de que usted está presente en medio de nosotros con su Ruach HaKodesh para bendecirnos y que nos gocemos en gran manera en este bello Moed. En el Shem de Yeshua Mashiach le damos toda rabá. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a leer el texto que les acabo de mencionar en Levíticos o Vayikra, capítulo 23, verso 23 al 25. ¿Y qué nos dice entonces este texto? Vamos a leerlo, mis queridos hermanos y hermanas. Nos dice de la siguiente manera. Dice: habló Jehová a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo servidumbre y haréis acercar ofrendas ígnea ante Jehová. Así que aquí tenemos el texto que hemos tomado como base para hablar hoy de este precioso tema, el regreso del Mashiach, en lo que es esta bella celebración de Yom Teruah. Y bueno, ¿qué es Yom Teruah? O Yom Teruah, ¿qué es? Yom Teruah es, como hemos leído, el primer día del séptimo mes del calendario de Jehová.
el primer día del séptimo mes del calendario de Jehová. Y ya sabemos que cada primer día de cada mes en el calendario de Jehová es Rosh Hodesh. Por eso le dije que estamos en Rosh Hodesh y obviamente del séptimo mes, pero también en esta bella celebración, o sea, es una doble celebración con lo que es Yom Teruah. Y Yom Teruah viene a tomar más importancia en este primer día del séptimo mes del calendario de Jehová, porque es algo que el Eterno Jehová ha mandado que celebremos. ¿Y qué significa Yom Teruah? Bueno, ya les dije que es el primer día del séptimo mes del calendario de Jehová y marca el comienzo de las fiestas del otoño. Yom significa día y Teruah significa hacer un gran ruido. Y por tal razón, en este día es llamado el día de las trompetas, o incluso el día de gritos. Pero cuando digo trompetas, en realidad es de shofares, ¿sí? No es en sí trompetas, sino shofares. Y bueno, hemos leído Levítico 23 al 25, donde nos habla cómo Jehová manda a Moisés y al pueblo de Israel que en este mes séptimo sea un mes y en este primer día sea, mejor dicho, en este primer día del séptimo mes sea un día de reposo y una gran conmemoración al son de los chofares y una santa convocación. Y dice claramente que no hay que hacer ningún trabajo. Entonces un día de reposo. Luego de lo que son entonces las fiestas de primavera, que eran una sombra profética de la primera venida del Mashiach, pasan varios meses sin actividad alguna, periodo que se asemeja a lo que es también en un sentido espiritual el largo tiempo que hay entre la primavera y la segunda venida del Mashiach. Y cuando he intitulado este mensaje hoy como el regreso del Mashiach, es precisamente porque Yom Teruah lo anuncia. Qué precioso. No así para nuestros hermanos judíos, no tanto así. Cualquiera podría decir que nuestros hermanos judíos, ellos pues esta fiesta, esta celebración, decimos fiesta, ¿verdad? Pero sabemos que son tiempos señalados. Pero bueno, entonces esta celebración, cualquiera podría decir que nuestros hermanos de Yehudá pues la celebran esperando al Mashiach. Pero no es así, ya vamos a ver esto, no es tanto así, ya lo vamos a ver qué piensan ellos. Entonces Yom Teruah, o día de los chofares, de las trompetas, marca de manera ruidosa el inicio de las fiestas de otoño, según también dicen nuestros hermanos de Yehudá, que son la sombra profética del regreso del Mashiach Yeshua. Pero para nosotros que creemos en el Mashiach Yeshua, ¿sí? Para nuestros hermanos de Yehudá, no tanto así, porque ellos saben que nosotros lo celebramos. Este tiempo señalado lo celebramos, tiempo señalado de Yom Teruah lo celebramos porque creemos en el regreso del Mashiach. Ellos lo saben, entonces ellos no lo celebran tanto así. No sé si será porque conocen que nosotros lo celebramos Yom Teruah como una fiesta que anuncia el regreso del Mashiach prácticamente, o no sé si tendrán alguna otra razón ellos, pero lo que sí es que no lo anuncian tanto así ellos. Ya vamos a ver esto. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué significa Yom Teruah? Yom Teruah es el significado literal que incluye dos palabras, Yom, día, y Teruah,
trompetas o chofares, como ya dije. Y bueno, es de notar, sin embargo, que la mayoría de personas no tocan trompetas sino cuernos, como ya dijimos, o chofares. Y la razón es que la palabra hebrea para teruaj puede significar grito, como ya les dije al principio, también significa alarma, significa sonido y significa soplar. Y cuando habla de soplar es soplar con un instrumento e incluso gozo. Y por tanto en este día lo importante es hacer un sonido que despierte a quienes se encuentran dormidos para que se preparen para recibir a nuestro Mashiach en su segunda venida. Aleluya. Porque sabemos que va a venir por segunda vez, mis hermanos. Por eso el tema de hoy en Yom Teruaj, el regreso del Mashiach. Porque sabemos que Él se acerca. Cada Yom Teruaj está más cerca nuestro Mashiach de venir a reinar. Sabemos que, como enseñan nuestros amados mentores Aarón y Araceli Morales, estamos viviendo la era mesiánica. Y le recomiendo que entre por eso al www.elyosoy.com y pueda encontrar esta rica y vasta enseñanza de mucho conocimiento que nos habla de que estamos viviendo la era mesiánica. Y eso es una realidad. Mientras otros esperan un milenio, nosotros ya estamos viviendo la era mesiánica. Pero lo que tenemos que entender es que sí hay una segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua en persona, en su persona gloriosa. Él va a venir, Él va a regresar, mis hermanos. Así que esto es importante saberlo también. ¿Y qué dice Éxodos capítulo 12, verso 2? Nos dice: habló Jehová a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim, de Egipto, diciendo: este mes, o sea, el séptimo mes, es para vosotros principio de meses. Sea para vosotros el primero de los meses del año. Dice Éxodos 12:2. Es una cita que es interesante leerla porque habla del séptimo mes y por eso se las he querido leer, porque de aquí que pues nuestros hermanos de Yehudá dicen, bueno, tienen dos inicios del año ellos, sí, en el mes de Aviv y en este séptimo mes, porque ellos se basan aquí supuestamente. Ahí se habló Jehová a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses, o sea, para vosotros el primero de los meses del año. Y ellos dicen que es este mes, el mes séptimo, pero porque ellos mezclaron lo babilónico con lo de Elohim Jehová. Pero aquí no dice que el séptimo mes es el primer mes del año. Al contrario, la Torá deja bien claro que el primer mes del año es el mes de Aviv. Pero ellos han mezclado todo. Y eso es lo que quiero que también veamos. Por eso ellos tienen dos principios de año. Sí, que en realidad a mí me da risa porque con todo el conocimiento que tienen nuestros hermanos de Yehudá, cayeron en esto que es babilónico, de celebrar dos inicios de año, mis hermanos. O sea, el séptimo mes es su primer día, como hoy es un mes muy importante.
Pero ellos mezclaron lo babilónico y celebran este mes también como un principio del año, y ponen textos que los sacan pues de su contexto, como el que les acabo de decir, para decir ellos que el séptimo mes es el primer mes del año. Y sigamos viendo entonces, como ya les dije, el primer día del séptimo mes es pues el mes estamos hablando del mes en el calendario judío de Tisrei. Entonces, la Torá, Yom Teruah es en el primer día del séptimo mes, que se conoce en el calendario judío como Tisrei. La Torá nos ordena observar el día sagrado de Yom Teruah, que significa día del grito. Levítico 23, 23 al 25, ya lo leímos. Número 29, 1 al 6. Yom Teruah entonces es un día de descanso en el que está prohibido trabajar. Y una de las cosas únicas de Yom Teruah es que la Torá no dice cuál es el propósito de este día sagrado. Esto es lo que dicen nuestros hermanos de Judá también. Esto es lo que dicen ellos. Dicen que no dice para qué es Yom Teruah. Solo es una ordenanza, dicen ellos. ¿Ve? Porque ellos saben, como les dije al principio, no sé si es por esto, pero en realidad más creo que sí. Ellos saben que nosotros estamos esperando a nuestro Mashiach Yeshua que regrese. Entonces dicen ellos, bueno, la Torá no dice cuál es el propósito de este día sagrado. La Torá, dicen ellos, da al menos una razón para todos los demás días sagrados y dos razones para algunos, dicen ellos. La fiesta de Matzot, panes sin levadura, por ejemplo, ponen ellos, conmemora el éxodo de Egipto, pero también es una celebración del comienzo de la cosecha de cebada. Éxodo 23:15, Levítico 23:4 al 14. La fiesta de Shavuot o de las semanas, dicen ellos, es una celebración de la cosecha de trigo. Lo dice Éxodo 23:16 y 34:22. Yom HaKippurim, por ejemplo, dicen ellos, es un día nacional de expiación, como se describe con gran detalle en Levítico 16. Y finalmente la fiesta de Sukkot, o de las tiendas, conmemora el peregrinar de los israelitas por el desierto, y también es una celebración de la colección de productos agrícolas, dicen ellos, según Éxodo 23:16. A diferencia de todas estas fiestas de la Torá, dicen los hermanos de Yehudá, Yom Teruah, o sea, estas son palabras de nuestros hermanos de Yehudá, Yom Teruah no tiene un propósito claro, más allá de que se nos recomienda descansar en este día. Así dicen ellos, y sobre todo todos aquellos que no creen en Yeshua como Mashiach. Y así dice, estas palabras pues son de alguien bien conocido, que es Nehemías Gordon. Nehemías Gordon, pues él ha dado a conocer, es el segundo en dar a conocer el bendito nombre de Jehová, porque el pionero de ello, para la gloria de nuestro Jehová, es nuestro amado Moré Aharón Morales, y su amada esposa, nuestra amada Morá Araceli también, que le ha acompañado en esta revelación también que le ha dado el Eterno a nuestro amado Jehová, a nuestro amado pastor Aharón. Nuestro amado Jehová le dio a él esta revelación tan tremenda, y él es el primero en dar a conocer el bendito nombre de Jehová, mucho tiempo antes de que lo diera a conocer Nehemías Gordon. Así que eso es importante que usted lo sepa también. Pero bueno, aunque él es el segundo prácticamente en que da a conocer el bendito nombre de Jehová, y con gran trabajo tremendo, pero él dice estas palabras textualmente. Dice que a diferencia de todas estas festividades de la Torá, Yom Teruah no tiene un propósito claro más allá de que se nos recomienda descansar en este día. ¿Y por qué dice él así? Y todos los judíos que no creen en Yeshua, precisamente por eso, porque Nehemías Gordon lastimosamente no cree en Yeshua, como muchos judíos hoy. Entonces, sin embargo, por ejemplo, leyendo lo que dice Nehemías Gordon, dice: sin embargo, el nombre de Yom Teruah da una pista sobre su propósito.
Teruach significa literalmente hacer un ruido fuerte. Esta palabra puede describir el ruido de una trompeta, pero también describe el ruido de una gran multitud gritando al unísono, ¿verdad? Número 10, 5 al 6, por ejemplo. Y cuando la trompeta del carnero dé un toque prolongado y oigas el sonido del chofar, toda la nación gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá en su lugar, y el pueblo subirá como un solo hombre contra ella. Josué 6:5 lo dice. Entonces, en este versículo, la palabra gritar, dice este varón reconocido, dice, en este versículo la palabra gritar aparece 2 veces. Una como verbo de teruach y otra como sustantivo de teruach. Aunque este versículo menciona el sonido del chofar, cuerno de carnero, las 2 veces que se menciona teruach no se refiere al chofar, dice él. De hecho, en este versículo teruach se refiere al grito de los israelitas que siguió a la caída de los muros de Jericó. Aunque la Torá no nos dice explícitamente el propósito de Yom Teruach, otra vez, palabras de Nehemías Gordon, que no creen en Yeshua, y también de los hermanos de Yehuda, dice, aunque la Torá no nos dice explícitamente el propósito de Yom Teruach, su nombre podría indicar que se concibió como un día de oración pública. Así lo toman nuestros hermanos de Yehuda, y aunque aquellos que pueden ser muy estudiosos, pero que no creen en Yeshua, entonces, aunque haya muchos estudiosos, pero que no creen en nuestro amado Yehoshua, también piensan de esta manera. ¿Ve? Dice que Yom Teruach es un día de oración pública. O sea, no hayan cómo explicar Yom Teruach. Y entonces ponen textos en Salmos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y bien, ¿por qué? Porque no creen en Yehoshua. Pero nosotros sabemos que Él se acerca y que Yom Teruach nos habla de su regreso. En Levítico 23-24, Yom Teruach también se conoce como Sisrom Teruach. Sisrom Teruach. Y esta palabra a veces se traduce como memorial. Bueno, la palabra memorial en hebreo, ¿verdad? Pero esta palabra hebrea también significa mencionar, a menudo en referencia a pronunciar el nombre de Jehová. Por ejemplo, Éxodo 3:15, Isaías 12:4, Isaías 26:13, Salmos 45:17, etc. Y este día es muy especial entonces. Pero bueno, avanzando, mis hermanos, hoy en día vemos que pocas personas recuerdan el nombre bíblico de Yom Teruach, y en su lugar se le conoce ampliamente como Rosh Hashanah. Y es aquí donde quiero entrar, porque es aquí donde les digo que nuestros hermanos de Yehuda trajeron costumbres de Babilonia. Entonces, hoy en día pocas personas recuerdan el nombre bíblico de Yom Teruach, y en su lugar se le conoce ampliamente, si usted habla con un judío, se le conoce como Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza del año, y por lo tanto también año nuevo, lo que ya le dije, que esto lo trajeron de Babilonia. La Torá es clara, el año nuevo comienza en Abib, no en este mes de Tisrei, que así se llama en el calendario judío, este séptimo mes. La transformación de Yom Teruach en Rosh Hashanah, ¿verdad? De decir que es Rosh Hashanah, es resultado de la influencia pagana babilónica sobre la nación judía. Así de claro. Más claro no puedo decirlo. Aunque mucho judaizante le duela, pero es una realidad. Aunque mucho mesiánico le duela, pero es una realidad, ¿verdad? Porque muchos siguen a los judíos y no lo que realmente está diciendo la Torá. Entonces, en este Yom Teruach ya deja de ser Yom Teruach y se convierte en Rosh Hashanah, año nuevo. Pero esto es el resultado, vuelvo y repito, de la influencia pagana babilónica sobre la nación judía. La primera etapa de esta transformación fue la adopción de los nombres babilónicos de los meses. En la Torá los meses se enumeran como primer mes, segundo mes, tercer mes, etc. Levítico 23, número 28, ahí lo podemos ver. Durante su estancia en Babilonia, nuestros antepasados
comenzaron a usar los nombres paganos babilónicos de los meses, un hecho fácilmente reconocido también en el Talmud. Los nombres, dice el Talmud, los nombres de los meses provienen de Babilonia. Talmud de Jerusalén, Rosh Hashanah 1256d. Ahí lo dice, el mismo Talmud lo dice. La naturaleza pagana de los nombres de los meses babilónicos se resume en el cuarto mes conocido como Tamuz. En la religión babilónica, Tamuz era el dios del grano, cuya muerte y resurrección anuales traían fertilidad al mundo. En el libro de Ezequiel, el profeta describió un viaje a Jerusalén en el que vio a las mujeres judías, a las mujeres del pueblo de Israel, mejor dicho, sentadas en el templo, llorando por Tamuz, así como lo oye. Eso lo dice Ezequiel 8:14, ahí lo puede leer. Y la razón por la que lloraban por Tamuz era que, según la mitología babilónica, Tamuz había sido asesinado, pero aún no había resucitado. En la antigua Babilonia, el momento para llorar por Tamuz era a principios del verano, cuando cesan las lluvias en todo Oriente Medio y la vegetación verde es quemada por el sol implacable. Hasta el día de hoy, el cuarto mes del calendario rabínico se conoce como el mes de Tamuz y sigue siendo un tiempo de llanto y de duelo. Algunos de los nombres de los meses babilónicos se incorporaron a los libros posteriores del Tanaj, pero siempre aparecen junto con los nombres de los meses de la Torá. Por ejemplo, esto lo vemos en un libro que también metieron los rabinos, que en realidad no es inspirado, aunque ese es otro tema, ¿verdad? Y esto lo vemos entonces en lo que es Esther capítulo 3, verso 7, que dice: en el primer mes, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Ahasverosh. Entonces este versículo comienza dando el nombre de la Torá para el mes que es primer mes. Ahí lo vemos. Y luego traduce este mes a su equivalente pagano, que es el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque este libro es un libro que no es inspirado. Y por eso podemos ver claramente que va metiendo el paganismo en los meses del calendario de nuestro Jehová. Para la época de Esther, todos los judíos vivían dentro de los límites del imperio persa, y los persas habían adoptado el calendario babilónico para la administración civil de su reino. Al principio los judíos usaban estos nombres babilónicos de los meses junto con los nombres de los meses de la Torá, pero con el tiempo estos nombres cayeron en desuso. ¿Y dónde empezó? En el libro de Esther. Tremendo, mis hermanos. Ya que sabemos que el libro de Esther no es un libro inspirado realmente. Es un libro traído por los mismos hermanos de Yehudá, que pues les ayudaba a celebrar el paganismo que trajeron de Babilonia ellos. Entonces, a medida que el pueblo se familiarizó, que el pueblo de Elohim se familiarizó con los nombres babilónicos de los meses, se volvió más susceptible a otras influencias babilónicas. Esto es similar a la forma en que los judíos estadounidenses celebran Hanukkah como una versión judía de la Navidad. Y esta influencia comenzó con la costumbre aparentemente inofensiva de dar regalos en Hanukkah, hasta la llegada de los judíos a Estados Unidos. Y esta costumbre era desconocida y sigue siendo una rareza en Israel, donde Hanukkah no tiene que competir con la Navidad por los corazones y las mentes de la juventud judía. Una vez que Hanukkah asumió este aspecto relativamente trivial de la Navidad, se volvió propia para influencias más significativas. Y hoy en día muchos judíos estadounidenses han establecido la costumbre de colocar un arbusto de Hanukkah como alternativa judía al árbol de Navidad. Estos judíos no querían adoptar la Navidad por completo, así que judaizaron el árbol de Navidad y lo
incorporaron a Hanukkah. Este ejemplo muestra lo fácil que es dejarse influenciar por las prácticas, mis hermanos, de una religión extranjera, especialmente cuando existe alguna similitud. El hecho de que Hanukkah a menudo cae casi al mismo tiempo que la Navidad hizo que fuera natural para los judíos estadounidenses incorporar elementos de la Navidad en su observancia de Hanukkah. Y esto lo dicen los hermanos de Yehudá. Pero lo que no dicen es que Hanukkah es una fiesta también traída de Babilonia, que no tiene nada que ver con la Torá en realidad. Habría que estudiar mucho ahí, pero muy poco. Así que es muy poco. Así que es tremendo. Así como los entonces judíos de América se vieron influenciados por la Navidad, los antiguos rabinos se vieron influenciados por la religión pagana de Babilonia, por la religión pagana babilónica. Aunque muchos judíos regresaron a Judea al finalizar oficialmente el exilio en el año 516 antes del Mashiach, los antepasados de los rabinos permanecieron en Babilonia, donde el judaísmo rabínico se fue formando gradualmente. Muchos de los imperios rabínicos conocidos como Gilel I nacieron y se educaron en Babilonia. Muchos de los primeros rabinos, eso quise decir. Muchos de los primeros rabinos conocidos como Gilel I, por ejemplo, nacieron y se educaron en Babilonia. De hecho, Babilonia siguió siendo el corazón del judaísmo rabínico hasta la caída del Gaonato en el siglo, creo que 6 después del Mashiach. El Talmud de Babilonia abunda en las influencias, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque abunda en las influencias del paganismo babilónico. De hecho, deidades paganas incluso aparecen en el Talmud, recicladas como ángeles y demonios judíos. Así de tremendo todo esto, mis hermanos. Y bueno, es terrible. Yo sé que estamos avanzando en el tiempo, pero todo esto que les estoy diciendo es muy importante, mis hermanos. Y bien, un campo de influencia religiosa babilónica fue la observancia de Yom Teruah como celebración de Año Nuevo. Así como lo escucha. Desde tiempos remotos, los babilonios tuvieron un calendario lunar solar muy similar al calendario que tienen hoy allá en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Como resultado, Yom Teruah solía coincidir con la festividad babilónica de Año Nuevo, el Akitú. El Akitú babilónico coincidía con Yom Teruah, el primer día del séptimo mes. Cuando los judíos comenzaron a llamar al séptimo mes con el nombre babilónico de Tisrei, se allanó el camino para convertir Yom Teruah en un Akitú judío. Al mismo tiempo, los rabinos no querían adoptar Akitú por completo, así que lo judaizaron, cambiando el nombre de Yom Teruah, día de exclamación, a Rosh Hashanah, Año Nuevo. El hecho de que la Torá no explicara la razón de Yom Teruah, sin duda, para ellos pues facilitó a los rabinos su proclamación como el Año Nuevo judío, erradamente. Resulta realmente extraño celebrar Yom Teruah como Año Nuevo. Esta festividad bíblica cae el primer día del séptimo mes. Sin embargo, en el contexto de la cultura babilónica, esto era perfectamente natural. Los babilonios celebraban Akitú, Año Nuevo, eso es Akitú, 2 veces al año. ¿Y qué es lo que hacen hoy los hermanos de Judá? Igualito. 2 veces al año celebran Año Nuevo, errando diciendo que el séptimo mes es Año Nuevo, mientras que la Torá dice que es Abib. Y bueno, en el calendario babilónico celebraban 2 veces Año Nuevo, una el primero de Tisrei y otra 6 meses después, el primero de Nisán. La primera celebración babilónica de Akitú coincidía con Yom Teruah y la segunda coincidía con el Año Nuevo real de la Torá, el primer día del primer mes. Si bien los rabinos proclamaban Yom Teruah como Año Nuevo, reconocían que el primer día del primer mes de la Torá era, como su nombre lo indica, también Año Nuevo. Difícilmente podían negar esto basándose en Éxodo 12:2, que dice, como ya lo leímos y lo leo otra vez, este mes será para vosotros principio de los meses, es el primero de los meses del año. Ellos saben que se refiere a Abib,
pero ellos ahora dicen que se refiere también al séptimo mes. Qué tremendo. El contexto de este versículo habla de la celebración de las fiestas de los panes sin levadura, que se celebra en el primer mes. A la luz de este versículo, los rabinos no podían negar que el primer día del primer mes fuera un año nuevo bíblico. Sin embargo, en el contexto cultural de Babilonia, donde Aquitú se celebraba como año nuevo 2 veces al año, tenía todo el sentido que Yom Teruah pudiera ser un segundo año nuevo, aunque se celebrara en el séptimo mes. A diferencia del paganismo, la Torá no dice ni insinúa que Yom Teruah tenga algo que ver con el año nuevo. Así como lo escucha mi hermano. Por eso quise hablarles un poquito de esto, para que vean lo errado que están nuestros hermanos de Yehudá con el tema. Y bueno, para finalizar, ¿se ha cumplido Yom Teruah? ¿Qué dice el apóstol Shaul, el apóstol Pablo? Y es aquí por eso el tema, ¿verdad?, que estamos viendo hoy, el regreso del Mashiach. Porque el apóstol Shaul, en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 15 al 18, dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón Yehoshua, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Mashiach mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Jehová, con shofar de Jehová, sería en hebreo. Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Adón Yehoshua en el aire, y así estaremos siempre con nuestro amado Yehoshua. Esto quiere decir dos cosas. La primera es que su cumplimiento es aún futuro. O sea, el regreso del Mashiach, que está a las puertas, y cada Yom Teruah está más cerca. Puede ser hoy. Aleluya. Preparémonos. Entonces, esto es lo primero. Quiere decir que el cumplimiento es a futuro, por lo cual cada año cuando realizamos la celebración estamos anunciando que tenemos una esperanza viva en la promesa del regreso del Mashiach, para que Él venga a reinar completamente esta tierra por siempre y para siempre. Bendito y alabado es el nombre de Jehová. Y lo segundo es que si entendemos bien estos textos 15 y 10 al 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos entonces a entender, valga la redundancia, que el arrebatamiento, porque aquí dice seremos arrebatados, que del griego es arpagesomesa, pero bueno, que tiene mucho significado en griego también, pero no quiero entrar mucho ahí porque ya estamos finalizando más bien este comentario. Y bueno, lo que sí tenemos que entender entonces, en segundo lugar, como les decía, es que el famoso arrebatamiento, mal llamado rapto, no es un evento separado de la segunda venida del Mashiach, como se ha mal enseñado en el cristianismo, sino que es un evento que es junto a la venida del Mashiach. Eso es lo que nos da a entender el contexto de estos textos, y que es otro tema muy profundo. Pero hasta acá, mis hermanos, mi comentario. Yom Teruah Sameach para todos en este Rosh Chodesh que estamos celebrando Yom Teruah Sameach, perdón. Así que yo les deseo Yom Teruah Sameach a todos. Muchas bendiciones. Gracias por escuchar mi comentario, y sigamos gozándonos en este Yom Teruah. Bendiciones a cada uno. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez.
y que les dice sigamos adelante en el Mashiach porque el regreso del Mashiach está a las puertas. Shalom, shalom. Berajot.